Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. En el episodio de hoy voy a centrarme específicamente en lo que fue como mi regreso del internado de Cali, cómo fue la experiencia de vivir en un conjunto cerrado, algunas anécdotas y recuerdos que tengo de esa época y las cosas no tan chéveres también que de pronto pudimos pasar en esa etapa de nuestras vidas. Digo de nuestras vidas porque para aquella época, pues vivía todavía con mi prima Meli y seguramente la van a escuchar en repetidas ocasiones durante este episodio. Como les había dicho en episodios anteriores, vivir en un conjunto cerrado para nosotras era como un sueño. La verdad es muy chistoso, pero nos sentíamos como wow, nos sentíamos como si hubiésemos cambiado de estrato social. Pero, también como les había dicho en otros episodios, de puertas para adentro, la realidad era un poco diferente. Pasamos por adversidades, pasamos por momentos de angustia, momentos de mucha tensión familiar. Y en medio de tanto caos, al mismo tiempo, pasamos momentos muy bonitos, muy divertidos, con recuerdos de esos que uno nunca va a olvidar, como por ejemplo, una vez que mi tía Francia estaba como en un momento, digamos, como de depresión, por así decirlo. Estaba demasiado triste por la situación que estábamos pasando económicamente y no solamente económicamente, sino por algunas como diferencias familiares que teníamos. Y a mí se me ocurre la idea como de, ¿sabes qué, Meli? Vamos a alegrarle el día a mi tía. Y no se me ocurre nada más y nada menos que montarle como un show de Celia Cruz. Entonces como que cojo a Meli, además toda maldadosa yo porque precisamente cojo a Meli y la disfrazo de Celia Cruz. Los que conocen a Celia Cruz o los que han escuchado su música o los que la han visto en fotos, en videos, saben que es una mujer muy voluptuosa. Entonces yo le pongo a Meli medias para que se vea súper voluptuosa, tanto en la parte, digamos, como de arriba como en la parte trasera. Entonces queda así como súper exagerada. La pinto de negro, o sea, le pinto la piel de negro, le hago unos labios así súper gruesos, pero obviamente exagerando todo para que se viera chistoso. Y yo también hago pues como mi show y nos vamos a hacer reír a mi tía y lo bonito de esto es que lo logramos, o sea, sacarle una sonrisa en medio de una situación tan tensa se pudo hacer y además porque en medio como de la recocha y el juego lo que yo hago es que saco a Meli y le digo, Meli, ven, mira tal cosa. Y como ella era como tan gomela, como tan creída, además que para esa época Meli era como uno de los boom dentro del conjunto. No sé si a ustedes les pasa que cuando llega alguien nuevo a un lugar, como que es como que hay, como que se vuelve muy popular. Y en medio de esa popularidad, como que todo el mundo quiere con esa persona, todo el mundo tiene que ver. Bueno, pues aparte de que Meli cuando llegó se volvió como muy popular, pues siempre de alguna u otra manera también lo fue por el cuerpo que tenía, por su forma de ser, porque era como muchos niños querían como con Meli, por así decirlo, o sea, como que tenía mucha gente detrás. Entonces cojo yo en medio de la recocha y la saco y le cierro la puerta, por eso lo de prima maldadosa, yo sí fui muy maldadosa en muchos momentos, y le cierro la puerta y la dejo afuera como muerta de la risa, ya desesperada porque le abriera. Y yo haciéndole la maldad como para ver si alguien la veía así y solo como por vivir ese momento de risa. Pobre Meli, pero yo sí me reí un montón y mi tía pues digamos que por lo menos le logramos como cambiar el ánimo. Cosas muy bacanas que vimos dentro del conjunto, bueno, había un chico que de hecho lo tengo en mis redes, John, y John era como así súper entusiasta, le gustaba mucho como hacer dinámicas, entonces armó un equipo de fútbol femenino, luego también tuvo como, digamos, como gincanas, él le gusta como la recreación, todo lo que tiene que ver con logística, y se armaba su propia logística con nosotros, como éramos tantos, tanto niños como adolescentes, nosotras por estar en una etapa como más adolescente, pues hacíamos parte del convito adolescente y hacíamos retos, teníamos actividades donde competíamos entre nosotros y yo siento que eso fue una parte muy bacana. Oye, John, si por casualidad escuchas esto, gracias. Porque además no recibía ningún pago ni ninguna remuneración por eso, sino que lo hacía de corazón y qué bacano. Nos hizo vivir momentos muy agradables. También estaban que las minitecas por esa época, uff, vean lo que nos disfrutamos las minitecas. Además que uno está como en esa etapa donde el ego, eh, el querer levantar a esa chica o a ese chico que a uno le gusta, entonces como que
las minitecas se prestaban mucho para eso, como para uno arreglarse un poquito de más, como para uno irse, mejor dicho, con la super pinta y con toda la actitud de levante. En el caso de Meli, o sea, esto se cumplía súper bien. Ella se iba con la super pinta, súper hermosa. Yo, en cambio, me iba súper niño. Esa era mi forma de levantar. Súper niño, súper así como egocentrista, como que la inalcanzable. Definitivamente recordar esa época me da risa, porque ahorita estoy en otro punto de mi vida donde de pronto, digamos que sin alardear de esto, soy un poco más espiritual y me he desprendido mucho de todo lo que tiene que ver con el ego. Pues obviamente también ya como que ya se van a dar cuenta en qué punto me acepto como mujer y dejo de luchar como entre verme como un niño y empezar a sentirme cómoda con el hecho de ser una mujer. En todo caso, esa era mi forma de conquistar, verme como un niño y ser egocentrista y la inalcanzable y bueno, y la de darse el lujo de hablar solo con ciertas personas, mientras que me lo hiciera muchísimo más popular, en fin. Dentro de esas minitecas, dentro de esas actividades que pasábamos, dentro de esos momentos que vivíamos como con nuestros amigos, hay una brecha entre Meli y yo porque yo empiezo a acercarme más a personas como de mi edad y Meli a los chicos de su edad, pero dentro de las mismas dinámicas del conjunto. Entonces como que nos cruzábamos a veces en algunos eventos o nos veíamos así como en medio del juego, de la recocha, pero no hacíamos partes como de los mismos combos. Aún así, como que mi espíritu protector siempre la tenía como muy presente y muy pendiente para estar como mirando y vigilando como que no le fuera a pasar nada malo. Sin embargo, pues no siempre esto se cumplió a cabalidad, pero sí tuve situaciones donde entraba como a defenderla, a pelear por ella, y era muy chistoso porque como que la defendía, cumplía como con mi rol protector y volvía como a mi nicho, a mi grupo de amigos. La verdad es que yo no era muy sociable, pero tenía como amigos muy puntuales y eventualmente compartía con muchas personas. Alguien con quien sí compartí un montón y hay un episodio dedicado solamente a esta persona, que será el próximo episodio, es la niña que me gusta, la niña de la que les hablé, en la que me fijé cuando recién llegué al conjunto y que pensaba incluso estando en el internado de Cali. Bueno, pues con ella yo sí que me la pasaba mucho tiempo, compartía muchísimo. Yo Meli siempre me reclama por eso, dice como, oye, es que tú me abandonaste un resto porque te dedicaste a esa persona y la verdad sí, es una como, no sé cómo explicarlo, pero diría que es como una de mis muestras de amor más grande, como que le cedo mucho el tiempo a la persona con la que estoy y hoy por hoy me sigue pasando eso. No me arrepiento, obviamente, porque así tenía que ser, pero siento que sí hizo que me perdiera también muchos momentos en familia y como que empezar a vivir otra realidad. Que hablándolo hoy con Meli en términos como de cosas que pasamos, me doy cuenta que hay como una, no sé, como que yo empiezo a vivir una realidad tan diferente a de pronto la que se estaba viendo en mi casa, que yo solo literal como que empiezo a ir a mi casa, bueno, a la casa de mi tía, solamente a dormir, hasta el punto que mi tía me empieza a decir, oye, pues vete a vivir allá, porque lo único que te falta es llevarte la ropa. Literalmente, así fueron las cosas, digamos que esa fue como, digamos que eso fue como lo que desató momentos de pronto de discusión y tensión entre mi tía y yo, porque claro, yo quería vivir en la calle, Meli también, yo más que vivir en la calle quería vivir prácticamente con esa persona, mantenía en la casa de esa persona y solo iba a mi casa a dormir, a veces a comer, porque otras veces hasta comía con ella. Y me doy cuenta hoy por hoy que me perdí de situaciones también muy tensas y que fue como si cerrara los ojos a una realidad que cuando la hablo hoy con me le digo, wow, no sé, me hubiera gustado poderme hacer como un poco más cargo de esa situación. Y luego también pienso como, bueno, pero es que no me corresponde, no me correspondía. Y es porque en medio de todo, yo empiezo a detectar que soy una persona que asume a veces roles que no le corresponden y sobre todo desde la infancia los empecé a asumir y que no es algo que sea como tan, tampoco tan bueno en el sentido de que te cargas mucho con cosas que a lo mejor y por la edad, por la etapa en la que te encuentras como que no te corresponden. En fin, la época en Agua Azul para mí fue una época de travesuras, de rebeldía también en cierta parte. Yo me acuerdo que cuando de pronto me castigaban y yo quería verme con esa persona, lo que hacía era que me tiraba por la ventana de arriba. O sea, me tiraba por el segundo piso para poder como salir y poder irme a ver con ella.
y Meli era la que sufría la tensión en la casa porque era como, no, donde la pillen, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un problema súper grande. Y yo en medio, pues como de la adrenalina de lo que estaba haciendo, no lo veía así. Simplemente lo veía como, por fin ya, salgo, hago mis cosas y luego regreso. Meli tenía como un noviecito en esa época que era como muy, le decían, imagínense como el apodo que le tenían, malandro, empezando por ahí. Y me acuerdo una vez que yo salgo pues de mi casa como una miniteca, ella estaba en una chiquiteca, yo en una miniteca, y yo veo que están como en una cuadra y el chico como que le está dando como patadas. Miren, el enojo que a mí me ha sabido dar. Me acuerdo que él era un poquito más alto que yo. Yo siempre he sido muy bajita, o sea, pues yo mido 1,53, entonces ya se imaginarán. Y para aquella época, pues no sé si ya había llegado a los 1,53, pero seguía siendo muy bajita. Y llego donde él y le hago por detrás con los dos dedos en la espalda fuerte, como para que se gire y me mire. Y él me mira y le digo, hey, con mi prima no. Y lo cojo del cuello, o sea, literalmente como de la camisa, y lo levanto. Lo levanto y me da mucha risa esto porque no se me olvida la cara de él. Yo lo levanto siendo incluso un poco más bajita que él del enojo que tenía. En esa época yo era muy impulsiva y de pronto tendía a ser muy agresiva también en momentos de confrontación por situaciones que desde niña pues como que había enfrentado, aunque mi intención no es justificarlo, simplemente así lo era. Y lo suelto y le digo, cuento hasta tres para que te vayas. Y él se queda mirándome y yo digo, uno y ¡pum! El niño que se desaparece de mi vista. Eso me causa impresión porque yo era tan autoritaria y tan así como tan que enfrentaba las cosas y que no me daba como miedo, que más bien a veces lo que hacía era generar respeto de la gente hacia mí. Y no sé si por esa situación o porque yo empiezo a coger como esa fama dentro del conjunto. Entonces, como que los mismos amigos de Meli, de una u otra manera, como que se cuidaban mucho de lo que le hacían mientras yo estuviera ahí o mientras como que yo pudiese darme cuenta. No sé qué pasaba después, pero por lo menos de que me llegaran a mí comentarios o cosas así se cuidaban mucho. Además que yo era como, siempre fui como esa figura de la hermana mayor, aunque éramos primas, pero era como la hermana mayor y he sido como la hermana mayor en el sentido de que, por ejemplo, a mí me dieron las llaves de mi casa que porque ya tenía cierto nivel de responsabilidad y Meli dependía muchas veces de mí para poder entrar o así. Yo desafortunadamente era muy maldadosa y no solo maldadosa, sino que también estaba viviendo mi propia etapa de adolescencia. Entonces, yo de pronto no tenía las mismas travesuras que Meli o de pronto no estaba súper noviera, pero sí estaba solo a por una persona que en ese momento pues era la chica que les digo. Y a veces Meli necesitaba entrar, no sé, me decía, necesito entrar, no sé qué, y yo no me quería entrar, y ella se tenía que aguantar las ganas de hacer chichi, y a veces hasta se hacía chichi en la ropa. Eso está muy mal, pero yo tengo que contar también mis cosas malas. Como que en medio de mi adolescencia yo era como, ay, aguántese un ratico, no sé qué, no pasa nada. Y la pobre Meli se orinaba. También era muy autoritaria en el sentido de que cuando yo me quería entrar y a veces Meli se quería quedar más tiempo, pero ya era como hora, yo le decía, no, es que te tienes que entrar ya. Y bueno, siento que las dos, de cierta manera, vimos en Agua Azul y en todo lo que vivimos en nuestra etapa del conjunto con los amigos y las travesuras que hacíamos, como un escape de pronto a una realidad que si bien no siempre era súper tensa, tuvimos momentos muy lindos y todo, sí fueron momentos como de mucha zozobra en la parte económica y además vivir en un conjunto como que te llevaba de pronto como a tener como que aparentar de cierta manera, entre comillas, aunque nosotras afortunadamente Mel y yo la verdad nunca fuimos como de apariencias, pero sí como de tratar de mantener como un estatus de, bueno, no sé, nos cortaron la luz, uy, ojalá que la gente no se dé cuenta que nos cortaron la luz, qué mal. Y solo se daba cuenta, digamos, no sé, una de las amigas de mi tía muy cercanas que tenía ahí, con la que de hecho en algún momento llegó a montar un emprendimiento de empanadas. Oiga, emprendimiento que wow, o sea, hacían unas empanadas, no es por nada, pero deliciosas, deliciosas. O sea, yo me acuerdo mucho de esa situación porque tenían buenos clientes y hacían como un encurtido para las empanadas también súper rico. Y a veces nosotras hacíamos los domicilios, eventualmente, o sea, como que empezaron a coger cierta fama, entonces llevábamos a las casas, como que ofrecíamos servicio a domicilio, entonces a veces apoyábamos en esa parte.
solo a veces, porque la verdad estábamos muy ocupadas viviendo nuestra adolescencia. ¿Qué pasó con este emprendimiento? La verdad, no sé, no recuerdo. En algún momento se acabó, no sé por qué. Es la razón, no la tengo muy presente, pero sé que sí estaba dando resultado y que tenían buenos clientes. ¿Qué más les puedo contar de Agua Azul? Teníamos tantas travesuras que yo me acuerdo que con la chica que a mí me gustaba, ella tenía como alguien que no le caía muy bien, precisamente porque gustaban del mismo niño. Y dentro de las maldades que hicimos, alguna vez pasamos como por su casa, tenía la ventana abierta, ella, pues las casas en Agua Azul eran de 2 pisos, son de 2 pisos, Agua Azul todavía existe y las casas siguen siendo iguales, son de 2 pisos. Y la chica tenía la ventana abierta y nosotras sabíamos que esa era la habitación de ella. Y que estábamos pensando, hagámosle una maldad, no sé qué, o sea, y lo que hacemos es que cogemos unos huevos y los tiramos por el segundo piso, por la ventana para que se reventaran. Qué mal, ¿no? Pero sí, eso hacíamos, la verdad, un poco maldadosas. También jugábamos mucho a Tintín Corre Corre. Era muy divertido porque pues el conjunto tenía parqueadero, tenía también una zona un poquito como boscosa, pequeña, pero la tenía. Entonces a veces nos íbamos para allá a contar cosas de miedo, nos metíamos debajo de los carros jugando. Vean, de las épocas más divertidas. Para Meli, yo sé que es la inolvidable y para mí, de las más divertidas dentro también de la experiencia que tuve en el internado cuando estaba como en mi infancia antes de volverme como tan seria. Lo raro de mí ahorita que estoy grabando este episodio y que caigo en cuenta de ello es que son como etapas que paso, que vuelvo como a un estado de ser muy introspectiva, de ser solitaria, de buscar como el espacio de estar conmigo y de pronto sí dedicarle mucho tiempo como a esa persona que me interesa, pero a los amigos muy esporádicamente. Y ahora que caigo en cuenta grabando este episodio, eso siempre ha sido así. Entonces, nada, me pareció curioso mencionarlo. Es una revelación para mí en este momento, de la verdad. Y bueno, pues básicamente esas fueron como experiencias en sí dentro del conjunto. Como les digo, la adolescencia en su máximo esplendor, del juego, de las chiquitecas, de eso que uno empieza con los noviecitos. Ah, bueno, yo sí voy a dejarme acá muy en evidencia, pero muy en evidencia, porque obviamente lo que estoy contando lo estoy contando a grandes rasgos, pero pasaron muchas situaciones muy puntuales. Y dentro de esas situaciones muy puntuales voy a nombrar varias. Yo creo que dentro de mi etapa en Agua Azul, sí tengo que recalcar que tuve, no sé, como varios parchecitos hombres, muchos acercamientos también, bueno, muchos para mí, digamos, 3 acercamientos durante esa etapa con niños, en donde me daba cuenta que como hasta cierto punto podía llegar con ellos, pero les cogía pereza muy rápido y era como si yo los utilizara de cierta manera. O sea, tuve momentos en los que intenté tener como un novio, me acuerdo de uno en sí dentro del mismo conjunto con el que intentamos como tener un noviazgo como tal y nos dábamos besos, teníamos ciertos acercamientos, pero yo me sentía súper rara, o sea, yo me sentía como siendo novia de un amigo, o sea, literal, yo he tenido tan claro lo que me gusta desde tan niña y hace como tanta parte de mi naturaleza que era más como el intentarlo más que el nacer. Eso sí, yo me podía dar un beso y normal, o sea, no era como que yo dijera, ay, qué asco darle un beso a un niño, no, o sea, normal, un beso, lo podía como medio hasta disfrutar, pero me sentía como con un amigo más, como que no era lo que me gustaba, o sea, como que me sentía muy rara, como yo creo que como se debe sentir una persona que es heterosexual si le da un beso a una mujer y no le gustan las mujeres, o un hombre a un hombre y no le gustan los hombres, algo así. No era mi naturaleza. Entonces, bueno, sí que tuve como un noviecito. Con este noviecito duramos muy poco, la verdad. Yo seguía gustando de esa persona que para ese momento era mi amiga. No teníamos nada, pero no quiero hablar mucho del tema porque quiero centrar todo el episodio en todo lo que fue esa experiencia para mí. También recuerdo que en algún momento con alguien como un poco más mayor, el chico con el que intenté ser novia, él era un poquito menor que yo. Y la otra persona, lo que pasa es que vean, acá me enredo un poco porque en Agua Azul yo estuve desde mis 14 años como hasta mis 19 20 años más o menos. Entonces es una etapa como entre la adolescencia y un poco entrar a la adultez. Dentro de la adolescencia, digamos que tuve pues este noviecito, me di besos con varios niños y ya como entrando como entre los 19 para allá, tuve un noviazgo con
un ex de una hermana mía, es, es que estábamos en familia porque es el cuñado de mi hermano. Y yo tuve como cuento con él, empezamos a ser novios, pero algo así muy formal. Él iba y me hacía la visita. Me caía muy bien, una muy buena persona. Él mayor que yo, obviamente un poco, tal vez él tenía por ahí 25 y yo tenía por ahí unos 19 años, si no estoy mal. De hecho, es como intentar tener un novio en medio de una situación que estaba viviendo con esa persona que les digo que me gustaba mucho porque si tuvimos algo, entonces acá sí revelo esta partecita sin centrarme en la historia. Y como que en medio de una crisis es como que, ok, voy a intentar tener un novio y tú intenta también como algo, a ver por qué nos pasa esto y por qué entro como en confrontación con mi sexualidad nuevamente. Y verdad, él va, me hace visita, me lleva chocolates, nos la llevamos súper bien, pero definitivamente yo no puedo, o sea, no lo podía ver como algo, no lo podía ver más allá de verlo como un amigo. Y a mí como que me duraba el engaño un tiempo, pues como el de intentarlo y luego yo no podía en contra de lo que sentía y en contra de lo que era, entonces tenía que decirle, oye, o sea, es que me caes súper bien, es que eres una excelente persona, pero no puedo tener una relación contigo, o sea, no se me da, lo siento mucho. Y esa es una de las experiencias, y me acuerdo mucho que a mi tía le encantaba porque él era súper lindo, súper detallista, y entonces me acuerdo que en medio de mi rebeldía cuando me reclamaban, pero ¿por qué? Yo decía, bueno, pues si te gusta tanto, entonces cuádratelo tú, porque yo no quiero, no quiero, no, simplemente no se me da. Sin en ese momento decir en mi casa, soy lesbiana. Aún así, en mi casa lo sospechaban un montón. De hecho, ya me tenían un apodo y era Carlitos. Entonces, en vez de decirme Carol, me decían, hola Carlitos. Está muy, muy raro eso, ¿no? Tal cosa. Y yo no enfrentaba la situación, tampoco me lo preguntaban así de manera tan directa, sino que me molestaban como, usted es como muy Carlitos, ¿no? Y me decían Carlitos, y me decían, es que te tenemos que decir Carlitos porque pareces un niño, y además con eso de que no tiene novio, y yo decía, pues no quiero tener novio, y era como una forma de revelarme, pero tampoco de reconocer lo que era y tampoco me lo preguntaban de manera muy directa. Yo creo que en mi casa de cierto modo lo sabían, pero tampoco tenían como la voluntad de preguntarlo porque tal vez era como ya decir, o sea, como enfrentar una realidad. Y yo creo que a veces uno le huye a esas cosas, tanto desde la parte de la familia como desde la parte de uno. Entonces, es como que se queda en medio de la recocha del juego y como que, bueno, pero podría ser, pero todavía hay una posibilidad de que no sea. Y ahí es donde como que yo siento que en mi casa decían como verlo como de una forma de recocha, de molestarme, pero hasta ahí, ahí se quedaba la cosa. También recuerdo que llegó un poquito más, avanzó un poquito más con alguien que también conocí en Agua Azul, pero eso sí fue como un momento como muy lujurioso, sin llegar como a la intimidad, porque se darán cuenta que hasta este punto no he tenido ni mi primera vez, a los 19 todavía no la he vivido, les adelanto eso, o sea, a los 19 años para ese momento no la había vivido, entonces como que los acercamientos que tenía era muy como de las caricias, los besos, sin llegar a algo mucho más íntimo de quitarte la ropa. Pero sí tenía como muchos acercamientos. Y tuve uno con otro chico también, que me acuerdo mucho que un ex me vio, el único chico con el que intenté tener algo, y empezó a gritarnos cosas como en medio de la recocha, pero como que también estaba un poco celoso. Y con él, pues también como que avanzó en esa parte y también es como una forma de decir, es que definitivamente no me gusta. O sea que acá de entrada les cuento que lo intenté y lo intenté muchas veces, e incluso lo hacía a veces como porque me lo pedían, otras veces lo hacía porque yo de corazón lo quería intentar, incluso cuando nadie me veía y cuando yo decía, bueno, tal vez este chico me puede gustar, tiene estas cualidades, no sé qué, y está visualmente a mí me llaman la atención, o sea, yo digo, ay, qué guapo, o sea, qué lindo, que no sé, como que tú dices, wow, es muy simpática esta persona, o sea, o este chico, y, pero hasta ahí. Yo creo que es como cuando una mujer que no es lesbiana admira la belleza de otra mujer, o un hombre que no es gay piensa como, uff, qué tipo, ¿no? O sea, es algo como eso. Así que en Agua Azul, pues digamos como que se presta mucho para eso, para que yo pueda nuevamente como en medio de esa adolescencia y lo que uno se permite dentro de la adolescencia con las personas, explorar esa parte también con los hombres, que definitivamente lo que hace es reafirmarme algo que yo ya sabía, y es que no me gustaban los hombres como para tener una relación, y que en cambio como amigos sí.
De hecho, los hombres como amigos me la llevo súper bien, o sea, me siento como muy parcera, como muy, sí, como que definitivamente me puedo disfrutar muchos planes con ellos, pero no es como para tener una relación. O sea, porque además me gustaban mucho todo lo de niños, o sea, me gustaba jugar fútbol, era muy brusca, me gustaba correr, vestirme como niño, o sea, un niño más, un súper amigo, así. Y hoy por hoy me siento igual, o sea, como que con los hombres puedo tener una relación de amistad muy bacana, muy estrecha, por lo mismo, porque como no me gustan, entonces me presto también para hacer muchos planes y como me gusta tanto lo de hombres, porque aún me gusta, pues como, por ejemplo, la adrenalina, no sé, manejar rápido, me gusta el deporte, me gustan los videojuegos, entonces como que también tengo muchos gustos muy masculinos que puedo disfrutarme mucho con los hombres, pero ya desde los términos de la amistad. Agua Azul sin duda alguna también fue ese primer amor que es el episodio que sigue el próximo viernes aquí en Quién está detrás del podcast. Y les cuento que es también una etapa en donde yo empiezo a ver a mi mamá como dentro de lo cercana, lejana al mismo tiempo. Ah, pero ojo que aquí me había saltado algo súper importante. Yo después de que llego del internado, empiezo a vivir el colegio de una manera externa. O sea, ya no era parte del internado, sino que ya iba como todas las niñas que iban a su colegio normal, pero en el mismo internado en el que había estado. Entonces, a mí me toca abordar bus porque vivíamos en Dos Quebradas y pues el colegio quedaba en Pereira. Y en esa etapa vivo también como una relación, no una relación, pero sí un gusto muy confrontado con una niña con la que vivo una experiencia también un poco intensa dentro de lo corto, pero que también me marca mucho como para empezar a decir, oiga, a las personas no se les hace daño. Y eso lo voy a nombrar en el próximo episodio, en donde voy a hablar como de mi primer amor y también de eso. Pero les cuento que yo iba al colegio y cuando llegaba del colegio, porque ya no estaba pues como interna, lo que hacía era hacer tareas, organizar un poco la casa y salir a vivir esa adolescencia, porque algo que siempre he tenido y algo que me dejó el internado fue como esa disciplina del orden, la organización. Además, mi mamá, también durante el tiempo que viví con mi mamá siempre ha sido una persona muy organizada y yo con mis tareas siempre fui muy, digamos, autónoma. O sea, yo no tuve nadie siempre que revisara mis cuadernos. De hecho, no me acuerdo de mi mamá revisándome de pronto los cuadernos o qué tareas tuviese que hacer, sino que siempre fui muy independiente, como que sabía lo que tenía que hacer. De pronto, si la pregunta de Carol, ¿tiene tareas? ¿Hizo tareas? Eso sí, pero básicamente, y de pronto pues porque yo siempre fui con las cosas del colegio muy puntual, aunque no fui la mejor estudiante, yo me considero como que fui mediocre, por así decirlo, o sea, como que pasaba, algunas las pasaba muy bien y otras de pronto no tan bien, pero todo lo pasaba, entonces como que me fue bien por ese lado. No fui la mejor en el colegio, pero sí me iba bien. Ahora, en términos de culturales, digamos, de presentar shows y eso, ay, sí quería estar yo de primera. Y lo bueno de esta etapa es eso, que vivo como algo que yo no había vivido y era eso, ir a estudiar, llegar a tu casa, encontrar como lo más parecido a una familia bien conformada, que eso, digamos, lo pude vivir gracias a mi tía y si bien, digamos, pasamos momentos muy tensos, yo me siento muy feliz de haber hecho parte también como de esa etapa de la vida de mi tía y de que me hubiera dado como ese calor de hogar, porque igual mi tía siempre fue un hogar para mí y lo seguirá siendo, ella es como la mamá que Dios me dio no de manera biológica, pero sí de crianza. Siempre lo he dicho, yo tengo dos mamás, mi mamá y mi tía. Para mí ellas son mis dos mamás, a las dos las amo, a las dos les agradezco un montón, de las dos he aprendido de diferentes maneras y las dos han cumplido muy bien su rol, cada una a su manera. O sea, yo no puedo ver a mi tía solo como una tía, yo tengo una relación muy maternal con mi tía. Mi tía siempre va a ser mi lugar también muy seguro, aunque en medio de ese ambiente no haya para nada algo seguro. No sé si me hago entender. Ella en sí, como persona, será un lugar seguro, aunque las situaciones y las dinámicas de familia, incluso en esos momentos, no fueran un lugar para nada seguro. Y a veces hasta pareciera ser lo contrario. Como les digo, yo no voy a entrar en muchos detalles en esa parte porque no quiero exponer cosas que pronto a mí no me competen,
pero miren que se las dejo entrever de cierta manera, como para que esto sea lo más real posible y estoy tratando de hacer este ejercicio de hablar de la historia de mi vida sin tanto maquillaje, o sea, sin tapar muchas cosas, siendo lo más honesta posible, lo más real posible, porque yo siento que esa es la vida, ¿no? Todos, yo creo que tú que estás escuchando esto también, si lo estás escuchando, sabrás que tú también has vivido muchas cosas y muchas realidades que a veces uno no habla de eso porque tiene como muchos tabús o porque, en fin, hay que guardar las apariencias o uno solo termina contando como las cosas buenas, pero la vida está llena de eso, de experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas. Y bueno, pues nada, muchas cosas por contar de Agua Azul, muchas experiencias, muchas travesuras, pero aquí me podría quedar todo el día contándoles cosas y pues creo que se cansarían ustedes también. Así que les mando un abrazo enorme, gracias por acompañarme en este episodio de Quién está detrás del podcast. Por favor, recuerden que los miércoles tenemos una cita con la verdadera esencia en sí de Hablando por Hablar, que son los episodios que salen todos los miércoles en donde hablo pues como de temas de la vida en general, temas un poco más sociales, temas a veces incluso que pueden terminar siendo como que se prestan para hablar de superación personal, de valores, de estilo de vida, en fin. Cita miércoles con Hablando por Hablar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Les mando un abrazo enorme. Recuerden, yo soy Carol Puentes y esto fue un episodio de La historia de mi vida. ¿Quién está detrás del podcast?